Hola hermanos, que tengan un tremendo y mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos guíe a toda verdad y para que aparte de nosotros a todo espíritu de engaño y de mentira. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir destapando los engaños de la Iglesia Católica. Cuando usurpó las palabras de Jesús, el cual dijo: a ti te daré las llaves de los cielos, en Mateo capítulo 16, versículo 19. Luego, la Iglesia Católica a través de los papas de Roma dicen que fue a Pedro el que Jesús le hablaba y le daba las llaves de los cielos. Y es lo que también vamos a mirar, si en verdad Jesús le dio las llaves de los cielos a Pedro o a quién se las dio. Como sabemos, Jesús hablaba muchas veces en tercera persona. Es decir, que muchas veces Jesús se refería a sí mismo, no como yo, como cuando uno habla que uno dice yo esto, yo aquello, sino que Jesús se refería a sí mismo en tercera persona. Leamos en Mateo capítulo 16, versículo 13. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ahí está, desde el inicio de la conversación que Jesús tiene con Pedro en Mateo 16, Jesús empieza hablando, haciendo referencia a sí mismo en tercera persona, por lo cual es muy claro que él sigue hablando bajo esa figura, en donde él hace referencia a sí mismo en tercera persona. Luego, cuando Jesús dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no puede hacer referencia jamás a Pedro, porque Jesús está hablando de sí mismo en tercera persona. De nuevo, probemos esto, porque alguien podrá decir: oh, no, eso no es así, entonces vamos a mirar verdaderamente a quién le dieron las llaves para comprobar de que Jesús sí estaba hablando en tercera persona, a pesar de que desde el inicio de la conversación vemos que él estaba hablando en tercera persona. Pero leamos en Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22. Y será que en aquel día llamaré a mi esclavo Eliasim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y le fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Amigos, más claro no puede ser. Amigos, y esta es la profecía que se nos muestra en Isaías capítulo 22, donde el que reinaría en Jerusalén, en la casa de David, tendría las llaves del cielo. Esto está confirmado plenamente por Jesús en el Apocalipsis. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, el santo y verdadero, que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, que cierra y ninguno abre. Dice estas cosas. Entonces confirmamos sin lugar a dudas de que Jesús sí estaba hablando en tercera persona, porque es claro que Él es el que tiene las llaves de David, amigos, y por supuesto que no le estaba hablando a Pedro, porque Jesús, cuando hablaba, era el Padre el que estaba hablándole a su Hijo. O sea, el Padre le estaba diciendo a Jesús: a ti te daré las llaves de la casa de David. ¿Y cuál, amigos, es la casa de David? Es la Jerusalén celestial. Entonces, ya vemos hasta dónde llega la Iglesia Católica para tergiversar la Biblia y aprovecharse de las personas que no estudian la Biblia para entonces introducir un concepto totalmente falso, en donde Jesús le estaría entregando las llaves del cielo a Pedro, y que luego el Papa, por ser supuestamente descendiente o sucesor de Pedro, porque él lo dice además, porque tampoco aparece en la Biblia que el Papa sea sucesor de Pedro, entonces, según eso, el Papa tendría que tener las llaves del cielo, y quien no obedezca al Papa entonces se quedaría por fuera de la salvación. Esto no aparece en la Biblia por ningún lado. Antes vemos que el único que tiene las llaves del cielo y de la santa ciudad es Jesús. Él es el único que nos puede abrir la puerta. Ahora, nosotros no necesitamos revelación adicional para saber cómo Jesús abrirá esa puerta, o quién se quedará afuera de esa santa ciudad y no podrá entrar porque la puerta está cerrada, porque el camino ya fue trazado por Jesús, y este es el camino. Debes arrepentirte y dejar de pecar, debes tener fe, debes guardar la ley de Dios, y entonces la puerta de la santa ciudad estará abierta para ti. Pero si tú escoges al impostor, al Papa de Roma, obedeciendo sus dogmas y tradiciones antes que las leyes de Dios, entonces la puerta de la santa ciudad estará cerrada para ti. Luego, amigos, miremos este otro punto cuando Jesús declara: todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí de nuevo la Iglesia Católica dice: ah, mira, es Pedro quien recibe este mandato. Oh, no, amigos, pero sabemos que es Jesús. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 2.
Porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, ella es libre de la ley del marido. Entonces, amigos, ¿quién efectivamente logró de manera rotunda liberar a la iglesia, es decir, a los que eran apóstoles, de este yugo de la iglesia judía, de los líderes religiosos judíos? Quien los liberó fue Jesús, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que mirar las palabras del apóstol Pablo en el contexto. La mujer que simboliza a la iglesia primitiva es liberada de la ley. ¿Pero de cuál ley? Amigos, no es liberada de la ley de Dios, es liberada de la ley judía. ¿Y a qué me refiero cuando digo ley judía, amigos? Recordemos que en el viejo pacto el sacerdote tenía poder para juzgar al pecador, y esto estaba acorde con lo que es el viejo pacto. En dicho caso, si tú pecabas, Israel, la nación de Israel, tenía poder jurídico para condenarte. Había una unión de iglesia y Estado. Sin embargo, vimos que los líderes religiosos judíos tergiversaron estas leyes de Dios e introducieron nuevos ritos religiosos que no salvan, como por ejemplo andar lavándose las manos a toda hora, para luego llevar a las personas precisamente a violar la ley de Dios. Entonces, como ya hemos visto, en el viejo pacto del pueblo de Israel, este pueblo estaba sometido a dos leyes. Por un lado, las leyes de Dios, y por otro, las leyes de la nación de Israel, en donde habían unos jueces y líderes religiosos. Luego, si tú violabas alguna ley de Dios, ellos tenían poder para condenarte, y eso estaba acorde con el viejo pacto. Eso fue lo que Jesús desató, pues fue Él quien lo instituyó. Recordemos en este caso que, sin embargo, la ley de Dios permanece eterna, pero esa capacidad que tenían los jueces de Israel para juzgar al pecador, esa quedó desatada. Entonces, el pueblo de Israel, o la iglesia primitiva, no estaba ya atada o ligada al yugo de los líderes religiosos de Israel, porque aquel que había hecho ese viejo pacto es el mismo que ahora lo había desatado. Entonces, amigos, ya la iglesia primitiva estaba con un nuevo marido, es decir, con Jesucristo resucitado. Entonces ya no estaba ligada a ese viejo pacto, a esos líderes religiosos que eran corruptos. Ahora la iglesia estaba ligada a Jesucristo como un nuevo y mejor sacerdote. Entonces, amigos, la pregunta es clara. ¿Quién fue capaz de desatar la iglesia de este yugo que tenía con los líderes religiosos de Israel? Fue Jesús. Porque ningún hombre o movimiento hubiera podido ser capaz de desligar a la iglesia primitiva de esta estructura religiosa en la que estaba en el viejo pacto. Jesús mismo fue el que desligó a la iglesia de la estructura religiosa judía. Es de lo más increíble y lo más curioso es que luego la iglesia primitiva, después de ser libre del yugo de los líderes religiosos, fue y se unió con el Imperio Romano en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, y de nuevo se estableció una nueva estructura de líderes religiosos que buscaban esclavizar o someter a la iglesia a un yugo, esta vez ahora con una especie de nuevos ritos y ceremonias paganas que se mezclaban con el cristianismo, dándole un manto de cristiandad, pero que eran en realidad paganas, lo que ahora conocemos como ritos de la iglesia católica, en donde, amigos, ahora la iglesia primitiva se ligó o se ató ella misma a unos ritos y ceremonias nuevos que jamás se habían hecho en la Biblia. Por ningún lado aparecen. Entonces, amigos, el único que ata y desata es Jesús. Él nos liberó, nos desató de todo rito o ceremonia. Para tú salvarte no necesitas hacer absolutamente ningún rito ni ceremonia, nada. No necesitas ir a donde ningún líder religioso, a donde nadie para salvarte. Por supuesto, solo escuchar la palabra de Dios. Entonces, ni siquiera la ceremonia del bautismo es necesaria, en donde tú tengas que lanzarte a una piscina. Toda ceremonia que tú pretendas hacer es precisamente tú mismo atarte de nuevo, esclavizarte a algo en lo que ya Jesús te había liberado. Es volver de nuevo a caer en esclavitud. Entonces, como ya hemos dicho, el verdadero bautismo es cuando tú te esfuerzas por arrepentirte, lo cual no significa que entras en un sentimentalismo en donde tú estás acongojado porque pecaste, sino que te esfuerzas por no pecar más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Amigos, si miramos históricamente, vemos que ni bíblicamente hablando Pedro tuvo jamás poder para desatar o para ligar. Jamás lo tuvo. No aparece por ningún lado en la Biblia, aunque ciertamente Pedro predicaba la liberación del pueblo de Dios del yugo de los líderes religiosos. Pedro solamente predicaba, pero quien hacía la liberación
era Jesucristo. Leamos en Hechos capítulo 10, versículo 11 al 15. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces, amigos, miremos otro ejemplo claro. El apóstol Pedro de repente ve un lienzo que viene, ¿y cómo viene ese lienzo? Viene atado en las 4 puntas. Es decir, que lo que bajaba del cielo era algo que estaba atado por las 4 puntas, amigos. Es decir, estaba bien atado, pero de repente es desatado para que Pedro lo comiera. Leamos del versículo 13 al 15. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Entonces, amigos, ahora sale la iglesia evangélica a insertar la mentira que lo que desató Jesús fue la ley de Dios, que ahora tú eres libre de comer animales inmundos, y que seguramente Dios estaba muy preocupado de que Pedro no tenía un menú variado, estaba tal vez aburrido de comer carne de res, y que bueno, Pedro quería hacerse un asado con reptiles, culebras, ranas, lagartos, águilas, y entonces Dios, pues, en su misericordia le permitió que se hiciera un buen asado de todos estos animales. Recontra mega plop, amigos. Ya entendemos que lo que Jesús desató fue la ley que juzgaba a los seres humanos, la que los condenaba por el pecado. Esa fue la ley que fue desatada. Es decir, el poder que tenía el pueblo de Israel para condenar a una persona después de pecar. Porque, por supuesto, la ley que dice que la paga por el pecado es la muerte está vigente. Pero lo que no está vigente es que ningún ser humano, como ocurría con la nación de Israel, tiene poder de decretar la pena de muerte sobre ti, aun y cuando tú hayas pecado. ¿Por qué? Porque precisamente eso fue lo que Jesús desató. En el nuevo pacto todos tenemos redención, capacidad de arrepentirnos aunque hayamos pecado. Entonces, ese manto que venía atado por las 4 esquinas, ahora estaba desatado en la tierra. Y esto lo entendemos porque el mismo Pedro recibe revelación de lo que significa la visión. Es decir, que yo no tengo que interpretarlo ni tengo que imaginármelo, sino que él mismo lo declara. En el versículo 25 al 28, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró, pero Pedro le levantó diciéndole: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahí lo tienen clarísimo, amigos, es decir, la ley judía condenaba al extranjero. Finalmente, era un ser inmundo. Es decir, que los judíos no podían asociarse con un extranjero o juntarse con un extranjero, literalmente porque el extranjero era inmundo y entonces el judío se hacía inmundo. Ahí vemos entonces una condena clarísima hacia el ser humano. Pero con Jesús ahora ese ser humano se puede arrepentir. Entonces, ¿cómo es que ese ser humano es inmundo si él se arrepiente? Vemos lo que ocurre. Jesús ha desatado algo que estaba en el viejo pacto, en donde el que pecaba era inmundo. Sobre todo si comían también comidas inmundas o por cualquier pecado que cometieran, eran inmundas las personas. Pero con Jesús, todas las personas son lavadas de esa inmundicia con su sangre. En ese caso, si una persona quería conocer a Jesucristo, entonces ya no estaba bajo el yugo de esa ley que juzgaba a las personas, según los líderes religiosos de Israel. No. Aunque sí seguía bajo el yugo de la ley de Dios, por supuesto. Amigos, está claro, amigos, entonces que Pedro no recibió una receta de cocina de parte de Dios, sino que aquella ley que condenaba al ser humano por parte de los líderes judíos a ser inmundos de por vida estaba desatada, amigos. Ahí lo tenemos clarísimo, porque por supuesto, ¿de qué te serviría predicarle el evangelio a una persona que está inmunda? Entonces ya vemos que eso tenía que ser desatado, amigos. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú después de haber sido desatado a este juicio de muerte bajo el que estabas, porque de repente la sangre de Jesús hace que tu pecado sea perdonado, pero luego tú tienes por inmunda la sangre de Jesús, la rechazas y declaras que es preciosa la sangre de animales inmundos. ¿Qué pasa ahí, amigos? Ahí pasa algo muy horrendo. Ahí la cosa cambia. Jesús te libera a ti, pero luego tú con las mismas vas y te esclavizas. O sea, Jesús te desata y tú te atas de nuevo. Hay una ley que te condenaba, que era la ley de los judíos, bajo la nación de Israel. Ellos tenían poder judicial para juzgarte y condenarte por violar la ley. Por ejemplo, cuando tú te juntabas con hombres no judíos, estabas bajo condenación, porque según la ley el hombre que no era judío era inmundo. Entonces, fue por eso que Jesús
desató esto. Vemos que el Papa no pudo haberlo desatado, ni tampoco Pedro, porque Pedro lo único que hizo fue declarar la visión que él había tenido. No podemos entonces decir que es la Iglesia la que ata y desata, sino que sí, la Iglesia es un instrumento para declarar algo que ha sido atado en el cielo o desatado en la tierra. Finalmente, quien ata y desata es Jesucristo mismo. Miremos otro ejemplo en Hechos capítulo 21, versículo 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces, Pablo estaba en la región de Cesarea, y un profeta de repente le dice algo que ha ocurrido en los cielos, que Pablo será atado. Luego, eso es lo que iba a ocurrir en la tierra. Muchos quisieron persuadir a Pablo para que no fuese a Jerusalén, porque ya sabían lo que le iba a pasar, pero Pablo sabía muy bien que quien ataba era el mismo que desataba. Aquí de nuevo podemos confirmar entonces que el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesús, porque fue precisamente lo que dijo el profeta. El Espíritu Santo dice que Pablo será atado. Y fue lo que ocurrió, amigos. Entonces, leamos en el versículo 31 al 33. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Ahí vemos entonces que Pablo es atado, como se había profetizado. Amigos, es tremendo. Entonces, ¿por dónde apareció Pedro como para atar y desatar? ¿O algún apóstol? Por ningún lado, amigos. Por supuesto, ningún apóstol podía hacer nada más que orar. El único que puede atar y desatar, en este caso, amigos, es Jesús. El apóstol Pablo duró 2 años preso, hasta que finalmente fue enviado a un preso, a otro sitio, y tuvo que hacer un viaje en barco. Y en el barco en el que lo transportaban se hundió. Entonces, es en ese momento cuando el apóstol Pablo es desatado, porque queda libre de ese barco que era un barco cárcel. Y ya vemos que ni los centuriones romanos que iban en el barco pueden decir que liberaron a Pablo, porque no fue así. La realidad fue que la nave se hundió y que Pablo quedó libre gracias a eso. Entonces, la liberación de Pablo indudablemente solamente puede atribuírsele a nuestro Señor Jesús. No puede haber duda en lo absoluto. Vemos entonces que la Iglesia Católica dice que el Papa es quien ata y desata, digo que Pedro es el que ata y desata, y ya vemos que por ningún lado en la Biblia eso ocurre. Luego vayamos al Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 13 al 14. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Indudablemente, amigos, esa voz que sale de delante del trono de Dios tiene que ser la voz de Jesús. No puede quedar ninguna duda que es Jesús el que desata y ata. Leamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amigos, ahí está clarísimo que Satanás es atado y luego de 1000 años es desatado. Entonces, ¿quién es el único que puede hacer eso? ¿Será que es el Papa de Roma? La Biblia nos dice claramente que ningún ser humano es capaz de hacer eso. Ahora, se nos habla perfectamente de un ángel, el que ató y desató a Satanás. Entendemos ya que según lo estudiado, ese ángel indudablemente tiene que ser Jesús, porque ningún otro ser, sea en los cielos o en la tierra, tiene poder para desatar o para atar en la tierra o en el cielo. Nadie puede, ni Pedro, ni el Papa, ni los ángeles, ni nadie. Solo Jesús puede. Y esto es otra prueba del por qué tenemos que entender que en la Biblia, Miguel, que se refiere a un arcángel, es el mismo Jesús. Porque ahora en este caso, ya ni siquiera se habla de arcángel, sino que se habla de un ángel. Y esto no quiere decir en lo absoluto que le estamos quitando la divinidad a Jesús. Al contrario, si toleráramos la idea de que hay un ángel en el cielo con poder para atar y desatar, entonces tendríamos que aceptar que ese ángel es superior a Jesús, porque no tuvo que sufrir la muerte del madero para obtener ese poder, mientras que Jesús sí tuvo que venir y sacrificarse a sí mismo aquí en la tierra para obtener ese poder. Entonces, literalmente, nosotros por supuestamente defender a Jesús y no permitir que se diga que es un ángel, entonces lo que en realidad estaríamos haciendo es quitarle la gloria a Jesús, porque el único ser capaz de atar y desatar en los cielos y en la tierra es Jesucristo.
No hay otro poder, amigos, y menos el Papa de Roma, como muchos católicos dicen, idolatrando al ser humano, y también los gobernantes que tristemente asociados a la masonería católica declaran todas estas cosas, en donde sería el Papa de Roma el que puede atar y desatar. Amigos, por lo que confirmamos sin lugar a dudas de que también el único que ata y desata es Jesucristo. Ahora, por supuesto que el mensaje es entregado a través de la Iglesia. En este caso, nosotros hemos dado un mensaje de liberación, es decir, desatando, diciéndoles a todos que no tienen por qué estar atados a ritos y ceremonias, porque eso no te salva, ni siquiera la ceremonia del bautismo. Lo único que te va a salvar es arrepentirte y dejar de pecar. Entonces, nosotros predicamos el mensaje en el cual también ocurre que si tú no quieres arrepentirte, luego vas a ser atado para siempre recibiendo el 666, o el nombre de la bestia, o la marca de la bestia. Amigos, la Iglesia no tiene por qué inventar nada de esto, porque ya Jesús lo dejó muy claro en la Biblia. Entonces, la Iglesia lo único que está haciendo es transmitir un mensaje, el mensaje en donde se te invita a que te desates de lo mundano y te ates a Cristo, amigos. Pero hay un problema, hay unas iglesias cristianas falsas que quieren desatarte de Cristo y atarte al 666 o a la marca de la bestia, amigos. Es de locos. Entonces, hay que prestarle atención a esto, que tiene mucho poder en el mundo espiritual. Cuando tú andas por ahí como desentendido del verdadero papel de la Iglesia, entonces tú fácilmente serás atado al 666 o a la marca de la bestia, cuando tú no puedes reconocer a la verdadera Iglesia, sino que tú andas por ahí despabilado, viviendo en un mundo de fantasías, amigos. También debemos entender que si tú estás en la verdadera Iglesia, debes permanecer atado a la verdadera Iglesia, en perfecta unión, porque si tú también te desatas de la verdadera Iglesia, luego corres peligro de perderte. Amigos, ¿cuál es la verdadera Iglesia? Es esta en la que estamos, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Jesús nos ha atado a los mandamientos y a la ley, porque Él dice, el justo por la fe vivirá. Y a eso es a lo que tú estás atado. Si cumples eso que se ha dicho, el justo por la fe vivirá, entonces estás liberado de la muerte. Pero si no guardas la ley, ni guardas los mandamientos de Dios, ni tienes fe, estás atado a la muerte, amigos. Ahora alguien dirá, bueno, acusa todo, pero si es Jesús quien ata y desata, ¿para qué me esfuerzo? Si Él es el que decide finalmente. Entonces de nuevo, pongamos atención, porque nosotros declaramos, el justo vivirá por la fe. Tienes que tener fe de que has sido escogido por Jesús, porque andan locos por ahí diciendo que ya hay un pregrupo de preelegidos, que son preexistentes y que ya están preescogidos, etcétera, y que entonces, bueno, ¿para qué te esforzarías si ya hay un grupo de escogidos? Nosotros tenemos que entender que Dios conoce el fin desde el principio, por supuesto. Eso no quiere decir que hayan personas preexistentes, preescogidas, preelegidas, sino que Dios sabe todo desde el principio. Sin embargo, Jesús no es un tirano, Él no te va a atar en contra de tu voluntad, como hacen los gobernantes de la tierra y los líderes religiosos tiránicos. Ellos sí quieren atarte a sus falsos ritos y ceremonias para tenerte esclavizado y hacer de ti negocio. Así sea en contra de tu voluntad, ellos te quieren atar, pero Jesús jamás va a actuar así. Jesús solamente te va a atar si tú estás de acuerdo, es decir, tienes que poner de tu parte. Jesús no te va a atar en contra de tu voluntad. Eso sería violación. Es precisamente lo que hacen los seres humanos. Llevar a una persona a hacer algo en contra de su voluntad es lo que estamos viendo con nuestros gobernantes y líderes religiosos, en donde te quieren introducir una jeringa en tu cuerpo en contra de tu voluntad. Es violación clarísima. Jesús jamás puede actuar de esa forma, amigos. Es el demonio, el dragón, el que actúa de esa forma. Pero Jesús, Él quiere atarte a Él, por supuesto, porque Él quiere que tengas vida eterna, pero no puede hacerlo si tú no estás 100% de acuerdo. En este caso, eres tú el que tienes que esforzarte entonces para que Jesús te ate. ¿Y cómo lo haces? Tienes que guardar la ley y tener fe, pero también tienes que permanecer en la iglesia. Tienes que estar unido con los hermanos de la iglesia, ¿ok? Entonces, alguien dirá, oh, pero Ecusatón, ¿pero por qué la iglesia se llama Ecusatón Aritmon? ¿No podemos cambiarle el nombre tal vez? ¿Y por qué dices recontra mega plop? Se requiere que nosotros pongamos de nuestra parte en tener fe, porque hay cosas que no entendemos en el momento, pero si tenemos fe, entonces entenderemos. Entonces, quiere decir que estamos siendo atados por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito a que tengas fe y que no te apartes de la verdadera iglesia, no te desates y no andes por ahí tú solito, porque de repente estás liberado de la verdadera iglesia. Y luego finalmente, pues,
no estás atado a Jesús. La iglesia está atada a Jesús y tú tienes que estar atado a la iglesia. Hasta pronto, hermanos.